Dios les bendiga, hermanos. Oremos. Bendito Dios, gracias por esta oportunidad de estar en ti. Señor, recibe nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra gratitud, porque en medio de la vida estás tú. Estamos en el hueco de tu mano. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, dice tu palabra. Y te pedimos que esto sea una realidad. Te lo pedimos, lo decimos así, pero te pedimos que sea una realidad cada vez más en nuestro corazón. Gracias te damos, Señor. Sí, y aquí estamos, amados hermanos, para compartir su palabra. Y vamos a entonar primero una profecía que ocurrirá plenamente cuando estemos con Él, pero también ahora, porque lo importante es que no es en nuestras fuerzas, sino es Él en nosotros. Aleluya. Los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán, volarán con poder como el águila, correrán sin desmayarse, andarán sin fatigarse. Oh Señor, enséñame en ti esperar. Los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán, volarán con poder como el águila, correrán sin desmayarse, andarán sin fatigarse. Oh Señor, enséñame en ti esperar. Una promesa de Dios es real y ocurre. Por eso hemos de estar siempre en sus caminos. Hermanos, quiero compartir con ustedes acerca de los frutos que el Señor espera de nosotros. Dice Filipenses capítulo 1 versículo 6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él nos pide que tengamos fruto, que tengamos frutos, que haya una vida cristiana, porque somos cristianos. O sea, decimos que invocamos a Dios, pero reflejamos a Él en nuestra vida. Sí, y dice aquí es esta promesa. Dice Pablo: estoy persuadido que el que comenzó esta obra la perfeccionará, la irá llevando poco a poco, irá creciendo en nosotros hasta el día de Jesucristo. Y aquí estamos en esta vida cristiana donde es increíble esto y difícil de entender y de explicar si pone cuidado. Pide de nosotros fruto, pero también dice que como Él está en nosotros, esto ocurrirá finalmente. Muy bien, dice el versículo 9 al 11: esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Él nos pide que oremos acerca de esta promesa de que va a estar con nosotros siempre y que nos dará fuerzas y vamos a volar como las águilas y a correr velozmente anunciando el evangelio, pero también teniendo una vida en Cristo. Pero Él nos dice que oremos, tenemos que estar en oración continuamente. Dice John Piper, cuando le preguntan: bueno, entonces sí tenemos que tomar acciones para crecer, porque se habla mucho acerca de la gracia, de que Él es el que está en nosotros, que Él hace las cosas, dando a entender, quizá algunos que piensan mal, pues que no hay que hacer nada porque Él está en nosotros y Él hace todo. Y Él contesta: bueno, yo te puedo decir que tú tienes que comer, ¿verdad? Es una necesidad, te puedo ordenar o no, pero tú sabes que si no comes te vas a poner delgado, vas a desnutrirte. Estoy diciéndolo en mis palabras.
Quizá no tenemos que ir a dormir, no tenemos que ir a descansar, podemos disfrutar todo el fin de semana, día y noche, pero sabemos que tenemos que dormir. Estamos en la vida cristiana y quizá no tenemos que hacer obras para obtener la salvación o para buscar que Dios nos bendiga, porque Él nos ha bendecido en todo, pero sabemos que necesitamos tener estas buenas acciones, tener fruto, tener buenas obras, porque Él ya las preparó para andar en ellas. Sí, hermanos, entonces tenemos que orar y orar continuamente. El pastor Federico nos ha compartido el domingo con un poco más detalle acerca de estos frutos, de estas acciones o de estos resultados que hemos de tener en la vida cristiana, y solamente quisiera contar también algunas cosas en las cuales el Señor pone o provee estos medios para ayudarnos a seguir adelante. Y Él pone personas a nuestro alrededor para que nos ayuden a crecer. Dice la Escritura en el capítulo 2 de Filipenses, del versículo 19 al 30, no voy a leer todo el pasaje, pero está hablando Pablo de Timoteo y dice: todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús, pero Timoteo sí busca glorificar a Dios. Yo no sé qué estaría sucediendo a estas alturas de la vida del ministerio de Pablo, pero él sabe que de entre varios quizá no puede confiar plenamente, pero en Timoteo sí. Y Timoteo es fiel en la vida del Señor y quiere enviar Pablo a Timoteo a Filipos para que les dé palabras de crecimiento, palabras buenas para que su fe crezca, para que establezca líderes y todo lo que ocurre pues en una vida de una iglesia local. Pero no lo puede mandar todavía, pero tiene a otro que sí lo puede enviar, y este es Epafrodito. Dice Pablo de él: es mi hermano, es mi compañero, es colaborador, es su mensajero y es ministrador de mis necesidades. Parece ser que un ministerio especial de Epafrodito era que reunía el sostenimiento, o sea, las ofrendas para bendecir a Pablo en su ministerio. Él estaba ya en otro lugar y él se encargaba de traer esas ofrendas, particularmente de Filipos, porque Pablo tenía un ministerio itinerante. Entonces Epafrodito era un fiel ministro de Dios. Dice aquí en este pasaje que estaba muy interesado en ir a este encargo de Pablo, porque ellos pensaban que él estaba enfermo, y dice: no, estoy bien, quiero verlos. Entonces Pablo, aunque quizá no tuviera un gran ministerio, Epafrodito lo envió porque seguía siendo fiel, porque había sido fiel en su ministerio principal de sostener a Pablo, y también para esto era bueno. Y dice el apóstol: tengan en gran estima a los que son como él, a los que se preocupan por los filipenses, por Pablo, y por dar de sí para que sean bendecidos todos. Nosotros podemos crecer y puede el Señor darnos ese perfeccionamiento, llegar hasta el fin, hasta el día de Jesucristo, porque no nos dice esto para que lo tengamos en forma individual, para leer como un mantra el Filipenses 1:6. Él lo va a perfeccionar y quedarme allá en mi vida individual, individualista, mejor dicho. No, Él ha provisto un grupo de creyentes, una iglesia local, y en la cual hay personas que ayudan a nuestro crecimiento, velan por nosotros y estamos bajo su cuidado. Entonces el Señor ha provisto también personas dedicadas y encargadas por Él para ayudarnos a crecer. También el versículo 14 del capítulo 4 dice: bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y versículo 16: pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pablo tiene que explicar un poco. Bueno, les estoy hablando ya mucho, diría yo, de que me han bendecido con sus ofrendas
y han participado en mi necesidad física, pero también en las oraciones. Han orado a través de mí. Entonces Pablo tiene que decir, yo no estoy buscando beneficiarme. No le estoy diciendo ni hacerles cargos de conciencia para que me envíen otra vez. Yo he vivido con mucho y con poco, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Y entonces Pablo mismo, está dando un ejemplo de cómo ministrar, cómo explicar las cosas a los filipenses y entonces también a todos nosotros para bendecirles. Él no se queda dando solamente órdenes. Él vela por las personas en todos los sentidos, les agradece sus aportaciones económicas, pero también dice, yo no quiero hacer esto, solamente es para que participen conmigo y también sean bendecidos de todas las cosas de Dios, porque mi Dios les suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo mismo es esta persona dada a los creyentes para edificarlos, para fortalecerlos. Entonces, hermanos, ánimo, vamos a compartir entre nosotros nuestra vida. A veces cuando tenemos un problema no nos atrevemos a ver a otros o pensamos que van a pensar mal de nosotros, pero les aseguro que lo que me ocurre a mí, a otros les puede pasar. Hermanos, el Señor puso a personas para ayudarnos a crecer. Ahora nos ha dicho que oremos unos por otros también. Entonces vamos a congregarnos, vamos a acercarnos y entonces el Señor, a través de estas cosas y muchas más, hará completar su obra. Dios les bendiga, hermanos.